Hola, bienvenidos a este nuevo video producido por la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy importante para la medicina veterinaria aplicada específicamente al caballo. Lo que vamos a ver son algunas proyecciones viscerales, específicamente las proyecciones viscerales en la cavidad torácica. En otros videos ya explicamos lo que son las proyecciones viscerales, pero aquí las vamos a ver puntualmente en la cavidad torácica del equino. Para comenzar a describir algunas de estas proyecciones viscerales, vamos a imaginarnos que tenemos este animalito acá en el campo y nos imaginamos que podemos ver su esqueleto. Recordemos que las proyecciones se van encontrando o delimitando a partir de líneas o puntos que se trazan a partir de los distintos saliencias óseas que nosotros podemos llegar a palpar en el animal. Bueno, en este caso, la primera de las proyecciones viscerales que vamos a describir es el área pulmonar. El área pulmonar se define como aquella área en la superficie corporal del animal vivo en la que yo puedo realizar distintas maniobras, por ejemplo semiológicas, como para explorar el estado de sus pulmones. Para identificar o delimitar esta área pulmonar, lo que vamos a hacer es trazar líneas. Vamos a trazar 3 líneas porque, bueno, básicamente el área pulmonar tiene una forma triangular. Estas líneas vamos a denominarlas un límite dorsal, que sería lo que aquí denominaríamos como línea 1, ahora la vamos a ver. Para poder trazar este límite dorsal, esta línea 1, lo primero que tenemos que encontrar es este punto, el punto A, que es el ángulo caudal de la escápula. El segundo punto que vamos a identificar en el animal es el punto B. El punto B es el punto más dorsal del espacio intercostal número 16, o también puede usarse la 17ª costilla como referencia. Una vez que encontramos estos dos puntos, nos trazamos esta línea imaginaria y bueno, aquí ya tenemos entonces el primer límite, el límite dorsal. Hacia ventral se va a encontrar el área pulmonar, pero hacia dorsal va a estar la columna vertebral, los cuerpos vertebrales, todos los músculos que la rodean. La segunda línea que vamos a buscar es lo que aquí denominamos límite craneal del área pulmonar. Para trazar esta línea lo que vamos a hacer es, a partir del punto A que ya teníamos identificado, buscar también el punto C, que sería el olecrano, y entre estos dos puntos se traza una línea recta vertical que, va a ser justamente el límite craneal de esta área pulmonar. Esto no significa que hacia craneal de esta línea no se extiendan los pulmones en el animal. Lo que pasa es que a partir de esta línea hacia craneal es difícil realizar maniobras semiológicas que nos permitan registrar información acerca del estado de estos pulmones. ¿Por qué se da este caso? Bueno, porque entre la pared de la cavidad torácica y la piel se interponen grandes masas musculares y huesos. Y entonces no nos resulta posible explorar los pulmones a este nivel. Otra cuestión importante es que esta línea muchas veces se la denomina línea tricipital. Esto se da porque justamente es el borde caudal del tríceps braquial, que es ya conocido por ustedes, una gran masa muscular que rellena todo este espacio entre la escápula y el húmero. La tercera línea que nos delimitaría esta área pulmonar es una línea que va desde el punto C hasta el punto B. El tema es que, a diferencia de las anteriores, no es una línea recta, sino que es una línea curva. Por lo tanto, vamos a tener que identificar otros puntos para poder delimitarla. El primer punto que vamos a buscar es lo que aquí vemos como punto D, que sería la unión costocondral de la 6ª costilla. El otro punto que nos va a servir para
trazar esta línea es este punto, que es el punto E, que es el punto medio, es decir, es un punto que está a la mitad de la longitud de la costilla número 11. Bueno, una vez que entonces tenemos estos dos puntos, sí ya podemos trazar este límite caudo-ventral o línea 3, que es el que termina de definir nuestra área pulmonar. Esta línea 3, este borde o límite caudo-ventral, coincide con el borde basal del pulmón. O sea, desde esta línea hacia craneal tenemos pulmón. Desde esta línea 3 hacia caudal, el pulmón en general ya no está. Bien, esta área pulmonar, como dijimos, tiene las funciones o nos permite realizar distintas maniobras semiológicas, por lo tanto es muy importante su conocimiento. Si nosotros vemos un animalito, ¿cierto?, en el campo y trazamos imaginariamente estas líneas para delimitar el área pulmonar, vemos que esta área pulmonar es bastante más pequeña de lo que por ahí muchas veces uno se imagina o piensa. Bien, una vez delimitada el área pulmonar, vamos a pasar a otras proyecciones viscerales, que en este caso se trata de las líneas de reflexión pleural y, asociadas a estas líneas de reflexión pleural, vamos a ver también que existen los recesos pleurales. Para comenzar a ver el tema de las líneas de reflexión pleural, primero vamos a tratar de pensar en lo que son las líneas de reflexión pleural. Para ello, vamos a utilizar este esquema que representa un corte transversal de una cavidad torácica. En el interior de la cavidad torácica tenemos los pulmones, que son estas partes rosas que están acá, y tenemos el mediastino. En este mediastino vamos a encontrar el pericardio, que es esto que está acá, la cavidad pericárdica, que es este espacio blanco que queda entre el pericardio y el corazón, y el corazón. Acá en dorsal vamos a encontrar la bifurcación de la tráquea, el esófago y bien dorsalmente la aorta. Como vemos, la pleura parietal reviste internamente toda la cavidad torácica y también forma el mediastino, como ya lo sabemos. Nosotros vamos a enfocarnos en un pedacito de esta pleura parietal, acá en el techo de la cavidad torácica, y vamos a representar ese pedacito por esta línea roja. Entonces vemos cómo la pleura costal hacia dorsal, cuando llega al techo, se dobla, se repliega sobre sí misma y forma el mediastino. A este punto donde la pleura pasa de costal a mediastínica se lo denomina repliegue de la pleura o reflexión pleural. ¿Qué pasa con esto? Nosotros en el animal vivo no podemos ver este fenómeno, este punto de la pleura, porque está profundo en su organismo. Nosotros lo que vamos a ver, imaginemos acá que somos, este ojito, ¿no es cierto?, somos nosotros que estamos buscando por dónde estaría acá la línea de reflexión pleural. Nosotros lo que vamos a ver es una línea en la superficie corporal, que es la proyección de este punto sobre la superficie corporal. Esa línea acá está representada por este punto azul. ¿Por qué por un punto? Bueno, porque ahora vamos a ver, fíjense, la línea de reflexión pleural es la proyección entonces de la reflexión pleural que se encuentra profunda y se ve como una línea en el animal desde lateral, pero si yo hiciera el corte lo vería acá como un puntito. Vamos a ver que este mismo fenómeno se da en otros puntos. Por ejemplo, acá hay otro punto que sería este, ¿no es cierto? La pleura parietal costal hacia ventral, en el piso de la cavidad torácica, se dobla y se pliega sobre sí misma para formar el mediastino. Entonces acá vamos a tener otro repliegue, otra reflexión pleural, en este punto, que también, como no la vamos a ver, nos tenemos que imaginar en el animal dónde se encuentra. Bueno, ahora vamos a ver bien cuáles son esas líneas de reflexión pleural. Otra cosa que vamos a tener en cuenta y que vamos a describir ahora son lo que se conocen como los recesos pleurales. Si ustedes se fijan, acá cuando
la pleura costal pasa a formar el mediastino en dorsal, queda como un espacio. Bueno, ese espacio que deja la pleura es lo que se conoce como receso pleural. En este caso, que sería, digamos, en el techo de la cavidad, ese espacio va a estar lleno por el borde dorsal del pulmón. Acá, en ventral, también la pleura costal forma el mediastino y queda un espacio. Ese espacio se denomina receso también pleural. Hay una tercera línea de reflexión pleural y una tercera receso pleural. Pero bueno, ahora en este esquema solo podemos ver estos dos. Fíjense que acá, en la parte más ventral, en el piso de la cavidad torácica, el borde ventral del pulmón, que se mete un poco en este receso, no lo llena completamente. ¿Ven? Fíjense cómo no lo rellena. Bueno, va a pasar lo mismo, después vamos a ver a nivel del receso costodiafragmático, que es el tercero que vamos a ver. Así entonces ahora vamos a seguir describiendo cada una de estas líneas de reflexión pleural y cada uno de los recesos pleurales. Recordemos que existen 3 líneas de reflexión pleural y por lo tanto va a haber 3 recesos pleurales. La primera línea de reflexión pleural que vamos a describir es esta línea de reflexión vertebral, que está asociada al receso costomediastínico dorsal. Esta línea es una línea longitudinal que va bien por el techo de la cavidad torácica, prácticamente desde donde empieza hasta la parte más caudal. Y fíjense cómo en esta parte coincide prácticamente con el límite dorsal del área pulmonar. Eso es porque, ¿se acuerdan que dijimos que el receso costomediastínico dorsal aloja al borde dorsal del pulmón? Entonces se ve esta coincidencia. La segunda línea que vamos a describir es la línea de reflexión external. Esta está representada por esta línea azul también. Fíjense cómo va bien por todo el piso de la cavidad torácica. Y se corresponde con el receso costomediastínico ventral. Este receso aloja al borde ventral del pulmón. Si bien no lo llena completamente el receso, medio se mete el borde en el receso. Estas dos líneas de reflexión en realidad no tienen mayor importancia clínica ni quirúrgica. La que sí tiene mucha importancia es esta línea, que es la línea de reflexión diafragmática. En este caso va a estar representada acá por esta línea verde, y asociada a esa línea vamos a encontrar el receso costodiafragmático, que ahora vamos a ver después con un poco más de detalle. Como ven, esta línea es una línea que va a haber que trazarla imaginariamente y para eso vamos a buscar los puntos necesarios. El primer punto que vamos a tener que buscar es acá el olecranon, la tuberosidad del olecranon. El segundo punto que vamos a buscar es este punto G, que es la unión costocondral de la novena costilla, y tenemos este punto H, que es la mitad de la longitud de la última costilla. Después tenemos este punto I, que fíjense que coincide con el punto B que usábamos para trazar el área pulmonar, que sería, como en aquel momento dijimos, el extremo más dorsal del 16º espacio intercostal o 17ª costilla. Una vez que identificamos los puntos, trazamos la curva, que fíjense que es una curva que tiene una concavidad hacia cráneo dorsal, más o menos similar a lo que era el borde caudoventral del área pulmonar, pero una vez que llega a la última costilla, gira hacia craneal y forma este arco acá, que tiene una concavidad hacia cráneo ventral. Recordemos que esta línea de reflexión pleural está asociada a lo que dijimos, el receso costodiafragmático, que en este caso va a estar dado por estas áreas como celeste acá rayada. Fíjense que es un espacio bastante amplio. ¿Para qué nos sirve conocer la existencia de este receso costodiafragmático? Bueno, sabemos que desde la línea verde hacia craneal se extiende la cavidad pleural. Pero fíjense que esta línea roja, que es el borde basal del pulmón, hay un espacio entre el borde basal del pulmón y la parte más caudal de la cavidad pleural. De tal manera que existe una parte de cavidad pleural en donde el pulmón no se mete, no se introduce. Bien,
¿Para qué nos sirve este conocimiento? Bueno, muchas veces tenemos que ver o analizar acerca de cuál es el contenido de la cavidad pleural. Recuerden que el contenido normal de la cavidad pleural es una mínima cantidad de líquido pleural, son unos pocos mililitros, pero a veces ese contenido se ve alterado. Por ejemplo, en algunas patologías puede acumularse mucha cantidad de líquido, muchas veces eso se llama hidrotórax, a veces se acumula sangre, en ese caso se llama hemotórax, a veces se acumula pus, que sería un piotórax. Este tipo de elementos suele acumularse en esta parte más ventral, más declive de la cavidad pleural. Entonces, conociendo la existencia del receso costodiafragmático, yo puedo llegar a hacer una punción y llegar al interior de la cavidad pleural, y eso se denomina pleurocentesis. Es una forma particular de toracocentesis. Las toracocentesis son punciones en la cavidad torácica. Bueno, cuando yo trato de llegar con la punta de la aguja a la cavidad pleural, bueno, ahí se la denomina pleurocentesis. Sería la punción de la cavidad pleural. El punto más adecuado para realizar la pleurocentesis, generalmente desde el lado izquierdo se usa, y es a nivel del séptimo espacio intercostal, a una altura que vendría a ser una línea horizontal que pasa por la tuberosidad del olecranon. Entonces, tenemos la línea horizontal que pasa por el olecranon a nivel del séptimo espacio intercostal. Ahí el punto rojo sería el punto más adecuado para la pleurocentesis. Una aclaración, hay que recordar de evitar la vena torácica superficial, que pasa un poquito más ventral. Ahora vamos a cambiar del escenario. Vamos a ver que estas proyecciones las tenemos que considerar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso hace que tengamos que ver nuestro caballo de los dos lados. La primera proyección que vamos a describir es lo que se conoce como el área de proyección cardíaca. ¿Esto qué significa? Es el área en donde se proyecta todo el conjunto del corazón, el corazón completo. Sabemos que en el caballo, esta área de proyección cardíaca va cranealmente, tiene un límite craneal que pasa por un plano transverso que se ubica a nivel de la segunda costilla. Va a tener un límite más caudal esta área cardíaca, que es un plano transverso que pasa por la sexta costilla. Ventralmente, el área de proyección cardíaca va a estar limitada por el borde lateral del esternón, y hacia dorsal, el límite que vamos a encontrar es una línea horizontal que pasa por el tercio inferior de la altura torácica. Es decir, si nosotros pensamos el tórax desde dorsal hacia ventral y lo dividimos en tres partes, bueno, el corazón va a ocupar y el área cardíaca va a ocupar la parte más inferior. Por otro lado, vamos a ver que dentro de esta área cardíaca, área de proyección cardíaca, aparece, fíjense acá, como una segunda área más pequeña y en este caso pintada de color rojo y tiene el número 2, que es lo que se conoce anatómicamente como zona cardíaca superficial. En semiología coincide con lo que se llama la zona de matriz absoluta. ¿Cuál es la diferencia anatómica entre el área 1 y el área 2? Bueno, el área 1, como ya dijimos, es todo el área que se proyecta el corazón. Pero toda esta parte más periférica no contacta el pericardio y el corazón directamente con la parrilla costal. ¿Por qué? Porque en esta área más amarilla, entre el corazón y la parrilla costal se interponen los pulmones. Sin embargo, tenemos esta área 2 más pequeña, en donde el pericardio y el corazón contacta directamente con la parrilla costal. No se le interponen los pulmones. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta área 2 coincide con la escotadura cardíaca del pulmón. Entonces el corazón contacta directamente con la pared costal. Vamos a ver de definir cómo ubicamos esta área en el animal.
Por un lado, vamos a ver que del lado izquierdo, esta área, que tiene forma de alguna manera como si fuera un trapecio, con una base más amplia y una especie de vértice acá arriba más estrecho. Pero bueno, básicamente va desde la tercera costilla, o espacio intercostal, en la parte más ventral, hasta la sexta costilla. Del lado derecho es mucho más estrecha. Fíjense que solamente abarca el tercer espacio intercostal y el cuarto espacio intercostal. Más o menos desde el borde lateral del esternón tenemos que calcular unos 10 centímetros hacia dorsal. Bueno, ahí sería el límite superior de esta área cardíaca superficial. Vamos a ver ahora lo que sería la pericardiocéntesis. ¿Qué significa? Así como en la cavidad torácica y en la cavidad pleural hablamos de una toracocéntesis o una pleurocéntesis, nosotros podemos también punzar el pericardio para llegar a la cavidad pericárdica y evaluar su contenido. De la misma manera que para la pleurocéntesis hay un punto que es el más indicado para realizar la punción. Bien. En el caso del caballo, esa punción, esa pericardiocéntesis, se debe hacer a nivel del quinto espacio intercostal, unos 2 o 3 centímetros dorsal al esternón. Eso también para buscar la parte más declive de la cavidad pericárdica. Para terminar, vamos a describir cuáles son los focos de ocultación valvulares. Primero vamos a definir qué es un foco de auscultación. Foco de auscultación es un punto en la superficie corporal donde yo puedo oír con más fuerza unos ciertos sonidos que produce la sangre cuando circula a través de alguna de las válvulas cardíacas. Entonces, el primer foco de auscultación lo vamos a tener a este nivel, acá marcado con la letra P, y es el foco para auscultar la válvula pulmonar. En el caballo, este foco se ubica a la izquierda del animal a nivel del tercer espacio intercostal. A una altura, que sería una línea horizontal, que es la número 1, que pasa a nivel del punto medio de la longitud del húmero. El segundo foco de auscultación valvular va a ser el que está marcado acá con la letra A, va a ser el foco de auscultación para la válvula aórtica. También se puede encontrar a la izquierda del animal, pero ya a nivel del cuarto espacio intercostal. Y a la altura a la cual vamos a poner el estetoscopio para oír el sonido es a la altura de una línea horizontal que pasa por la articulación escapulohumeral, también llamada articulación del encuentro. El tercer foco que vamos a describir del lado izquierdo es el que está marcado con la letra M para la válvula mitral o atrioventricular izquierda, también a la izquierda del animal, a nivel del quinto espacio intercostal. Y finalmente, el último foco que vamos a describir es ya sobre el lado derecho, que es para la válvula tricúspide o atrioventricular derecha. Está a la derecha del animal y se ubica a nivel del cuarto espacio intercostal, a la altura de una línea horizontal que pasa igual que en las válvulas del lado izquierdo, pulmonar y mitral, a la altura de la mitad de la longitud del húmero. Bueno, hasta aquí las proyecciones viscerales. Espero que este material les sea de utilidad para estudiar este tema y nos veremos en una próxima edición.